En la lección de hoy vamos a crear un edificio desde cero. Concretamente vamos a crear una casa de 2 plantas. En la planta inferior vamos a tener el comedor, la cocina y 2 habitaciones, y en la planta superior vamos a tener un gran espacio y una terraza. Vamos a empezar simplemente dibujando un rectángulo. Recordad que yo a este rectángulo le puedo dar las dimensiones que quiera por teclado. Es decir, lo que vamos a hacer es darle las dimensiones, que van a ser en este caso de 8, punto y coma 12. Vamos a crear este rectángulo y esto va a ser la planta de nuestra casa. Ahora os voy a dar un pequeño consejo a la hora de crear las paredes de esta casa. Veréis que el método que os propongo es muy sencillo de utilizar y se obtienen resultados muy rápidamente. Lo que vamos a hacer simplemente es crear la distribución que nosotros queramos con simples líneas. Por ejemplo, vamos a crear aquí un rectángulo, lo vamos a hacer de 3 por 3 y esto va a ser el recibidor de la casa. A continuación vamos a hacer aquí una línea y esta línea la vamos a hacer de 4 metros. En este punto vamos a situar la cocina. Y aquí vamos a hacer el salón. Ahora bien, esta parte de aquí van a ser 2 habitaciones. Naturalmente, esta configuración que yo estoy haciendo la podríais cambiar y podríais hacer la que vosotros os parezca. En este caso, yo voy a crear aquí un pasillo de 1 metro por 1 metro por 1 metro y aquí voy a separar y voy a crear la entrada a las 2 habitaciones. De esta manera pues tendremos esta distribución. Entrada, pondremos la puerta por aquí, salón, cocina y 2 habitaciones. Muy bien, ahora que tenemos la distribución básica de la casa, ¿cómo convertimos esto en paredes sólidas? Fijaos, yo por ejemplo, si hago zoom aquí a estas 2 habitaciones, sé que estas 2 habitaciones van a tener que tener una pared que las divida con cierto grosor. Por ejemplo, vamos a hacer las paredes interiores de la casa, las vamos a hacer de un grosor de 5 centímetros. Esto quiere decir que necesito aquí una pared de 5 centímetros. Ahora fijaos el truco. Si le doy a la herramienta de paralelas, offset, y hago una paralela a la mitad de la distancia que necesito, por ejemplo 0,025, la mitad de 0,05, con esto lo que consigo es precisamente hacer esta pared que yo quiero. Hago una paralela por un lado y hago una paralela por el otro, y con esto genero estas paredes que necesito. Ahora estas líneas de aquí son innecesarias, esto lo puedo eliminar, ¿vale? Y esto también lo puedo eliminar, y ahora fijaos que lo que me queda es únicamente las paredes que necesito. Ahora bien, necesitamos también hacer una paralela con las líneas exteriores de la casa, porque si no, estas paredes nos quedarían demasiado finas. Entonces voy a seleccionar estas líneas exteriores de la casa y les voy a hacer una paralela. En este caso, la paralela exterior la vamos a hacer bastante más gruesa. Vamos a hacer que la pared exterior tenga, por ejemplo, 15 centímetros, con lo cual le vamos a hacer una paralela a, en este caso, 12,5, porque como ya tenemos estas 2,5 centímetros por aquí, le añadiremos 0,125 para así tener una pared total de 15. Y ahora, nuevamente, estas paredes que he seleccionado para hacer la paralela, las puedo borrar. Fijaos que de esta manera tan sencilla ya tengo dibujado el plano de la casa. Ahora lo que podemos hacer es simplemente extruir estas paredes. Extruimos estas paredes a una altura adecuada. En este caso le vamos a dar a estas paredes una altura de 3 metros.
Y esta va a ser la distancia hasta la parte superior de la casa. Y fijaos que de esta manera ya me ha creado las paredes en 3D con el grosor que necesito. Fijaos que aquí tenemos un pequeño problema, y es que estas caras del suelo tienen las normales invertidas. Recordad que esto es una muy mala idea. Estas caras tienen que tener la normal correctamente orientada. Por tanto, las voy a seleccionar, voy a hacer botón derecho y le voy a decir invertir reverse faces. Voy a borrar también estas líneas de aquí, que no son necesarias. Y con esto ya tenemos la distribución básica de la casa. Llegados a este punto, quiero comentaros una cosa que ya hemos visto con anterioridad. Es muy importante poder separar las partes de la casa con grupos. Y en el caso de hacer un edificio con exterior e interior, yo os recomiendo encarecidamente que separemos lo que es la parte interior en un grupo y la parte exterior en otro grupo. Es más, os recomiendo que cada una de las plantas tenga un grupo para el exterior y un grupo para el interior independiente. De esta manera, muy fácilmente podremos separar las piezas cuando queramos trabajarlas. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser separar el exterior del interior. Y la manera más fácil de conseguir esto, veréis que es la siguiente. Si yo selecciono toda esta cara de aquí, que por otra parte es una cara que no voy a necesitar porque esta cara va a quedar dentro de los muros y no me es necesaria, lo que voy a hacer es suprimirla. Suprimimos esta cara y lo mismo haremos con esta cara de abajo. Selecciono y le doy a suprimir. Fijaos que ahora hemos roto toda conexión entre el exterior y el interior. Si yo ahora hago triple clic al exterior, ¿veis? Lo tengo totalmente separado. Con lo cual, si hago botón derecho y creo un grupo, esta pieza exterior ya es independiente del interior. Si ahora, por ejemplo, hago control A para seleccionar todo y a continuación con mayúsculas deselecciono este exterior, con esto tengo seleccionado todo el interior y le puedo hacer make group de la misma manera y ya tengo un grupo para el interior. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a hablar un momento de lo que vamos a poner en la planta superior. En la planta superior, en primer lugar, vamos a tener una sala aquí, que va a ser toda de un solo espacio, y aquí vamos a tener una terraza. Para poder subir a esta planta superior, en el salón vamos a poner una escalera. De momento, vamos a dejar esta escalera indicada. Fijaos que no la dibujo dentro de ningún grupo. Voy a crear una escalera, voy a hacer simplemente un rectángulo de 2 metros por esta longitud que tenemos aquí, que son 4 metros. Fijaos como os decía que esta escalera la dibujo aparte de todo lo demás. Luego trabajaremos esta escalera. En cualquier caso, lo que es importante en este caso es que en la planta superior, si yo subo por esta escalera, voy a llegar a esta altura. Fijaos cómo marco este punto. Yo quiero señalar un punto de esta línea, con lo cual pulso mayúsculas para crear una inferencia, para bloquear el movimiento en este eje. Y ahora hago clic en este punto y creo esta sala que vamos a tener de 7 metros por 7,95 en este caso. En la planta de arriba vamos a tener esta habitación que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todas estas líneas de esta habitación y hacer una paralela para tener 15 centímetros, 0,15, y de esta manera tenemos definida la forma de la planta superior. Ahora, de momento, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hemos hecho antes, extruir esta pared de aquí, le vamos a dar una altura más baja, por ejemplo de 2 metros, y esta cara de aquí es necesario invertirla, reverse faces, exactamente igual que hemos hecho antes. Podemos hacer clic aquí, borrar esta cara y ya tenemos preparado lo que sería la base de la planta superior. Podemos seguir trabajando esta planta superior si queremos. Ya tenemos aquí este suelo y aquí podríamos dibujar la terraza. Pero antes me gustaría señalar una cosa importante.
Si os fijáis, como podéis ver, en el suelo de la planta de arriba nos están apareciendo estas líneas de las paredes de la planta de abajo. Esto es así porque no le hemos dado ningún grosor al forjado. De la misma manera que las casas tienen paredes y las paredes tienen un grosor, las separaciones entre pisos se llaman forjados y estos forjados también tienen que tener un grosor. Si no, pues el suelo de las casas sería de papel. Por tanto, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, crear estos grupos que necesitamos aquí, del exterior y el interior, de la planta de arriba. Vamos a borrar esta cara y hacemos lo mismo que antes. Triple clic aquí y creo un grupo. Triple clic aquí y creo un grupo. Y ahora, como estas piezas me están molestando para ver lo que tengo abajo, lo que voy a hacer va a ser moverlas. Y yo utilizo un pequeño truco, que es mover las cosas a una distancia siempre fija. Por ejemplo, 10 metros. De esta manera yo sé que en cualquier momento puedo mover esto 10 metros hacia la derecha o a la izquierda para quitarlo o ponerlo. Como decíamos, las paredes interiores de esta casa están llegando a una altura demasiado elevada, por lo cual lo que vamos a hacer es hacer doble clic para entrar dentro de este grupo, seleccionar todas estas líneas que tenemos aquí arriba, ¿veis? Y ahora le vamos a bajar la altura a esta parte de la casa. Y ahora, en este momento, es donde estamos decidiendo la altura de los forjados. Por ejemplo, vamos a hacer forjados de 20 centímetros, 0,2. Fijaos que si yo ahora, por ejemplo, quisiera, podría ya cerrar los techos de estas habitaciones, simplemente creando una línea, repasando estas líneas, en definitiva. Podría dibujar estas líneas y con esto cerraríamos la forma de la casa, cerraríamos las paredes y los techos. Y ahora, si quisiéramos, podríamos restablecer la posición de esta planta superior y mover esto 10 unidades para acá, 10 metros, y con esto ya tendríamos el forjado a la altura que nosotros queremos. Sin embargo, prefiero hacer control Z, volver atrás, y dejar estos techos abiertos hasta el último momento. Estos techos los dejaremos abiertos porque quiero seguir trabajando dentro de la casa. Ya sé que podemos crear secciones para poder trabajar el interior, pero realmente veréis que es mucho más cómodo si podemos verlo todo, incluyendo las líneas que después formarán los techos. Es más cómodo para trabajar el interior. Y ya habéis visto que cerrar el interior es tan sencillo como crear una línea. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito más lo que sería el exterior de la planta de arriba, porque ya hemos dicho que aquí vamos a crear una terraza. Esto es bastante sencillo. Vamos a hacer doble clic aquí y ahora lo que vamos a hacer es crear una línea que va a llegar hasta la misma profundidad de la pared. Ya sabéis que estoy haciendo inferencia, marco el eje verde, pulso mayúsculas y llego hasta la profundidad de la pared de la otra planta. Y ahora, por ejemplo, podemos llegar hasta esta altura. Y ahora podríamos seleccionar estas tres líneas de aquí y hacer una paralela a 15. Si hacemos doble clic, me la hace hacia afuera. Ya sabéis que haciendo doble clic hace la misma operación que acabamos de hacer, pero en este caso, como es hacia adentro, tengo que volverla a escribir. Y vamos a crearle una barandilla a esta terraza. Esta barandilla va a ser de 1 metro de altura. Y con esto ya tenemos prácticamente definida la forma del exterior de la casa. Más adelante le añadiremos aquí una cornisa y un frontal, un borde alrededor, pero esto lo haremos más adelante por lo que os decía antes. Me interesa mantener los tejados abiertos para poder trabajar dentro con mayor comodidad.